Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad les voy a hablar un poco de lo que es el celibato. ¿Qué es el celibato en la Iglesia Católica? El celibato es una norma eclesial, es una condición indispensable e ineludible para ordenarse sacerdote. Celibato es el estado de un soltero, o sea, del célibe. El sacerdote es célibe, ¿por qué? Porque Cristo, el sumo sacerdote eterno, sacerdote, el eterno sumo sacerdote, fue célibe. Jesucristo fue célibe y el sacerdote ministerial participa del sacerdocio de Jesucristo. Por lo tanto, el sacerdote es célibe. Aunque esto es una norma eclesial, la medida también llega a ser bíblica. Esto lo vemos en lo que es Mateo capítulo 19, versículo 10 en adelante. Vamos a leerlo de lo que es la Biblia latinoamericana. Dice Mateo 19:12, los discípulos dijeron, si esa es la condición del hombre con la mujer, más vale no casarse. Él les contestó, no todos comprenden lo que acaban de decir, sino la mente los que reciben este don. Hay hombres que nacen incapacitados para casarse, hay otros que fueron mutilados por los hombres, hay otros que por amor al reino de los cielos han descartado la posibilidad de casarse. Entienda el que puede. Entonces, en otras versiones bíblicas dice, hay eunucos que nacieron eunucos desde el seno materno. Hay otros que se hicieron eunucos por los hombres o fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales por el reino de los cielos. El que tenga entendimiento, que entienda, son palabras de Jesucristo. Entonces, es bíblico. También si nos vamos a lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en capítulo 7, versículos 7 y 8, él da cierta recomendación. Dice, me gustaría que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene de Dios su propia gracia, uno de una manera, otro de otra. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno para ellos quedarse así como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque más vale casarse que estar ardiendo. Entonces, como vemos, el celibato es una bendición. Es un llamado que el Señor hace a algunas personas para que les sirvan sin estar divididos, que entreguen su vida por entero al servicio de Dios y también a los demás. Jesucristo dice, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno materno, o sea, son inhabilitados para el sexo. Otros fueron hechos eunucos por los hombres. A estos los castraban en la antigüedad, castraban a los hombres. Pero hay otros que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, y estos son los sacerdotes. Dice también estos hombres que voluntariamente aceptaron no casarse, no realmente porque estén imposibilitados para el sexo, pero ellos decidieron hacerse tales por el reino de los cielos. Estos hombres se casaron con Cristo, se casaron con la iglesia. Así es de que San Pablo también nos dice, el que no se casa se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, está por tanto dividido. Esto nos dice en 1 Corintios 7:32. Estos pasajes se nos demuestra que el celibato es una vocación de Dios para el servicio del reino de Dios. Afirmar que es un invento de la iglesia es una calumnia y es una mentira. El célibe se ocupa de las cosas del Señor, mientras que el casado se ocupa de las cosas del mundo y está dividido. Entonces, nosotros nos preguntamos quién sería la esposa de Pablo, quién era la esposa de Pablo, o sea, o quién era la esposa de Juan, quién era la esposa de Jesucristo. Fueron célibes. Así que el mismo Pablo nos dice en la 1 Corintios 7, 8 y 9 que el que está soltero se ocupa de mejor manera de las cosas del Señor. Hay una objeción protestante que está en la carta a Tito, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, que dice pues que el obispo
sea esposo de una sola mujer. Aquí no está mandando a casarse, ahí se refiere a los paganos que realmente cuando se convirtieron ya estaban casados. Por eso aclara que si se va a ordenar como presbítero u obispo a un varón ya casado, que éste sea marido de una sola mujer, porque en el paganismo era normal que el hombre tenía varias mujeres y sería contrario a la ley de Dios ordenar a alguien que tenga más de una mujer. Esto sería extraño para un judío, para un cristiano, que se le aclare que solo puede ser marido de una mujer. Esto, por lógica, el cristiano lo entiende, un judío también lo va a entender. Cuando en el judaísmo o para un cristiano esto sería normal, realmente no, es ilógico, sería anormal o ilógico recibir un consejo de esto cuando ya se sabe efectivamente que sería pues estar en adulterio y esto va en contra de la ley de Dios. ¿Acaso un cristiano o judío desearía estar en adulterio? Lógicamente que no. Entonces el celibato es una medida disciplinaria y se da únicamente en la iglesia de Occidente. En la iglesia oriental, los sacerdotes católicos sí se pueden casar. También en la iglesia católica hay obispos y sacerdotes casados venidos de otras iglesias, como por ejemplo la iglesia anglicana y otras iglesias. También vemos en Apocalipsis, en el capítulo 4 y versículo 14, vamos a leerlo, es capítulo 14 y versículo 4. Apocalipsis 14, 4 dice: estos no pecaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos fueron los primeros rescatados de entre los hombres para ser de Dios y de el Cordero. Entonces, los sacerdotes siguen al Cordero, que es Jesucristo. Así es de que el celibato es bíblico, pero ante todo es una norma eclesial. Entonces concluimos nuevamente que el sacerdote es célibe porque Cristo, sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, fue célibe. Y el sacerdote ministerial es la participación del sacerdocio de Cristo. Sacerdocio que Cristo instituyó la noche de la Pascua en Lucas 22, 19. Haced esto en memoria mía. Esa es la orden, el orden sacerdotal. Entonces, concluimos que el sacerdote se casa con su eterno amor, que es Jesucristo. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús.